Si pueden encender las luces. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? So how are we, church? How are we this morning? La palabra de hoy, Today's word. no sé si ustedes, me imagino que sí, tienen cara que comen bien. So I can imagine because you guys have a face that you guys eat well. No sé si han ido a unos restaurantes donde cuando abres el menú hay unas carnes especiales que dice que la dejaron remojando por 3 días en las especies, en los condimentos y que la cocinaron a fuego lento, y cuando te sirven aquel plato es tan sabroso, es tan especial. La carne lo que hizo fue que absorbió el sabor de esos condimentos y está tan jugosa que hasta con el tenedor la puedes cortar. I don't know if you've ever been to a restaurant where the meat has been marinating for days, and when you finally receive that plate, it's so tender, it's so soft, that the minute you just put your utensils, your fork in it, it just falls off the bone or it just falls off the plate. Esa es la palabra que Dios tiene para ti en el día de Today's hoy. word is just like that. Ha sido cocinada a fuego lenta, It's been remojada marinated at low en fire la sabiduría del Señor, en la revelación del Espíritu Santo. with the revelation of the Holy Spirit. Así que ten esa expectativa. So have that expectation. Amén. Amen. Hemos estado trayendo una serie So we've been bringing a series que tiene que ver con edificar una familia saludable. that has to do with edifying, building a healthy family. Edificando una iglesia saludable de crecimiento según Efesios 4:11. ¿Se recuerdan? Building a healthy church according to Ephesians. Es muy importante que ustedes escuchen las 2 primeras enseñanzas. Ustedes pueden ir a la página de Facebook que tenemos y ahí And las it's pueden encontrar en YouTube también, very important for you to listen to the first 2 parts. You can find them on the YouTube channel porque esta es la tercera parte y están unidas unas con otras. because this is the 3rd part and they're all intertwined with each other. ¿Estamos listos para la palabra de hoy? Are we ready for today's word? All right, no veo demanda, entusiasmo, hambre. All right, let's see some enthusiasm. Quiero hablar de 3 modelos que vemos allá afuera en la edificación de una congregación, cómo la gente allá afuera está edificando la iglesia. So we want to talk about 3 ways that churches are being built or edified as a congregation. El primer modelo es la iglesia fantasía. The first model is a fantasy church. Digan la iglesia fantasía. Say the fantasy church. Ok. El segundo modelo es la iglesia como una factoría, como una fábrica. The second is church as a factory. Y el tercer modelo es el que queremos, la iglesia como familia. And the third one is the one we strive for, which is church as a family. ¿Por qué estamos trayendo estas enseñanzas? So why are we bringing these preachings? Porque muy pocas personas cuando van afuera a buscar una iglesia saben lo que deben de estar buscando. Because many people, when looking for a church, they don't know what to look for in a church. Te invitan, dicen, ven a esta iglesia y tú ves las cosas por afuera, pero tú no sabes si eso es la voluntad de Dios en la edificación de esta iglesia. People tell you, come to my church, and you go to the church, but you don't know what's going on inside the church. Hoy vamos a ver el modelo de Jesús para edificar una iglesia. ¿Cuál es la iglesia en la cual tú tienes que permanecer? And today we're going to look at building a church according to Jesus, and which is a church you should remain in. Y no solamente eso, sino que queremos ver si adentro de nosotros hay de estas cualidades y eliminarlas y adaptar las buenas y quedarnos con las buenas prácticas. And be able to identify the flaws in us and be able to change them into strengths. Entonces la iglesia fantasía es como aquel atleta que está corriendo en una faja, en un corredor, y en su mente está haciendo una fantasía que está en las Olimpiadas y que está corriendo olímpicamente. So fantasy church is like someone in a stationary bike thinking they're going somewhere, thinking, for example, they're participating in the Olympics when in reality they're just in a stationary bike. La iglesia está sudando, está trabajando mucho, demasiado activismo, pero parece que nunca llegan. The church is working very hard, lots of events, lots of things, but it looks like they're not going anywhere. En estas iglesias fantasías se lleva a cabo el servicio de adoración, la gente llega, la gente dice que está tocada, que tremenda la palabra, ungida, pero no deja
un cambio, una metamorfosis en el individuo. And these type of churches, people come, they say they feel touched, they feel transformed, but there's no true transformation in their lives. Tienen toda la forma, como dice el apóstol Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. They have appearance of goodness, but they're lacking that goodness. Hablan del poder de Dios, pero el poder de Dios no lo usan para ser transformados. They talk about the power of God, but the power of God is not working in them to cause transformation. Lo que muchas congregaciones actuales tienen como medida de éxito, What many churches have as a measure of success de hecho, son irrelevantes ante las prioridades del reino de Dios. are many times irrelevant according to God. La vara donde muchos líderes ven una iglesia exitosa no es la misma medida que usa el Señor Jesús. The measure of success that humans have is not the same the one that God has. Aquí en la tierra miden el éxito de una iglesia por cuánta gente reúne, cuánto diezmo se reúne, qué tan bonita estuvo la alabanza y la adoración. Here, people can measure a church being successful by how many members they have, how many people they gather, what's going on in the services, El tamaño del edificio, la belleza del hogar. the greatness of the church, the location it's at. Mientras que los apóstoles originales, los apóstoles de la iglesia primitiva, ellos se ocupaban en la formación de Cristo en la vida de aquellos que habían creído. While the apostles in the early churches, they concentrated on forging Christ in others. Si ustedes ven y leen el libro de los Hechos, If you read the book of si Acts, ustedes leen la palabra de Dios, la If you read the word of God, importancia the de los importance- apóstoles de la iglesia original era la edificación y el perfeccionamiento de los santos. the importance of the early church was in forging Christ in others. O sea, acababan de nacer de nuevo y ahora tenían que aprender cómo crecer en la familia de Dios. They were just born again and now they had to learn how to grow in the family of God. Nuestro enfoque tiene que ser el mismo que el de Dios, edificar una familia apostólica. Our mission has to be the same as God, which is forming an apostolic family. Si esto da como resultado una iglesia grande, gloria a Dios, pero si no da como resultado una iglesia grande, no importa, lo que importa es edificar de acuerdo a la medida del Señor. And if this results in a big church, it will glory to God. But if it doesn't, glory to God too, because what's important is the edification of the saints. Lo que importa es que tengamos una iglesia entendida, una iglesia madura, una iglesia efectiva. What matters is the church to be mature, for the church to be efficient. Lamentablemente hoy en la iglesia se ha filtrado mucho los números y la cantidad de gente que llega. Unfortunately, today a lot of numbers and successes have been brought into the church. Más grande que la iglesia tradicional no hay, tiene 1 billón de miembros en toda la tierra. There's no greater member than the original church that has more than 1 billion members. ¿Estamos acá? ¿Cuál de estos dos tipos de iglesia ustedes creen que va a ser la diferencia en el mundo? But which of these two churches do you think will actually cause a transformation in the world? Lo que vemos allá afuera como una iglesia exitosa, What we see as a successful church, con miles de miembros, with thousands, millions of con una members, alabanza excelente, adoradores excellent worship excelentes, band, excellent worship edificios singers, bellos, huge temple, dirigida por un pastor carismático, directed by a very charismatic pastor, o una congregación que hace énfasis en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio or a congregation that emphasizes the perfection of the saints for y the glory of God, enseñarles a ser hijos y una familia de Dios. that teaches them how to be children and a family of God. Si bien es cierto que no hay nada de malo con el primer modelo, And of course, there's nothing wrong with the former, pero verdaderamente lo que produce carácter, but what really produces character, lo que produce formación, what lo que produces produce formation, madurez, what produces maturity, no es el clamor de la prédica del domingo en la mañana con luces, con sonido, con megapantalla. it's not the glamour of the preaching with lights, sounds, and effects. Lo que produce cambio y transformación en los What santos produces change and transformation in the saints es la constante, lenta, tediosa y poco aplaudida de la edificación de ustedes en Cristo is a Jesús. constant and not well known of the edification of the saints. No hay nada de malo con lo primero, There's nothing wrong with the former, pero el problema es que no se enfocan en la edificación de la iglesia de Cristo. but the issue lies in that they don't focus on the edification of the De saints. hecho, para edificar a la iglesia Because to no se edify the usa church, el you don't- domingo en la mañana. To edify the church, it's not only on Sunday mornings.
La iglesia de Cristo se edifica detrás de los escenarios, detrás de los bastidores. The church of God is edified behind the scenes. Ahí no hay mucho aplauso, no hay mucha enseñanza, Where there's not that many no hay applauses, mucha algarabía, not that many people to see. porque son tiempos de corrección, Because it's times of son correction. tiempos de morir, de cruz, Time to pick up your cross. tiempos de discipulado, Time to disciple. de oración, de To intimidad pray, con el Espíritu To have Santo. intimacy with the Holy Y Spirit. todo eso es lento, todo eso es tedioso. And all of this is slow and it can be tedious. ¿Cuántos tienen niños How o many here hijos? have kids? ¿Verdad que la educación de los niños es constante, es tediosa, es fastidiosa? Todos los días haz tu cama, lávate los Right, that dientes, every day being with your children, being on top of them compórtate can be bien, no tedious. pelees. Ahí no hay Make your mucho bed, brush your glamour, teeth, ¿verdad que don't no? fight. It's not very glamorous, is it? La educación de tus hijos no es cuando celebras el almuerzo y viene la visita. Teaching your kid isn't just, when visitors come and you're like, this is my child. Amada familia, Beloved family, al que tenemos que dar cuentas he who we give accounts to es aquel que murió por su iglesia. is he who died for his church. Lo que queremos es escuchar el bien, buen siervo y fiel. What we want to hear is a good, faithful servant. No el aplauso de la gente por el Not the mucho applause éxito que of se the ve por people. fuera. That for the success people see outwardly. O nos dedicamos al aplauso y al clamor de la gente allá afuera, Or we either dedicate ourselves to people's applause o buscamos la afirmación del Señor. or we seek God's affirmation. Porque al fin y al cabo Él es el que nos llamó, el que nos ungió. Because at the end of the day, He is the one who anointed us. He is the one who called us. Así que la referencia bíblica para una iglesia saludable no es el número de membresía. So a biblical reference as to a successful church does not lie in numbers. Aunque Dios multiplica a los santos. Although God does multiply the saints. La norma, The norm, la the motivación motivation debe ser la edificación de ustedes para que ustedes continúen haciendo la obra del has to be ministerio. the edification of the saints so we can continue doing God's good work. Entonces, en la iglesia fantasía, So in the fantasy church, el dinero, los recursos se usan para mantener el status quo y el glamour del nombre de esa iglesia. the finances, the resources of the church is used in maintaining the glamour of the church. Mientras un pequeño grupo de personas está solamente edificando y avanzando el reino de Dios. When only a small group is truly being edified and advancing the kingdom of God. Veremos algunas características de la iglesia fantasía. So let's look at some characteristics of a fantasy church. Visión sin evaluación. Mission without evaluation. ¿Sabías que el domingo en la mañana no es el indicador principal de la salud de una congregación? You know that Sunday mornings are not an indicator of the health or success of a church. Ahí se mide cuántas personas llegaron, qué tal estuvo la alabanza, los diezmos y las ofrendas, el impacto del mensaje. Y nada de malo con eso, familia, pero eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mucho más que esto. Many people come on Sunday mornings and see the number that the church has, the finances of the church, how many people give, how many people receive. And although that's not bad, that's not the point. ¿Se recuerda cuando Jesús habló de la gran comisión en el libro de Mateo? You know when Jesus talked about the Great Commission in the book of Matthew? Jesús nos dijo, id por todo el mundo y celebrad el servicio el domingo en la mañana. Jesus didn't say, go throughout the world and celebrate on Sunday mornings. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando las cosas que yo les he enseñado. Go throughout the world and make disciples, teaching them all I have taught you. Y yo estaré con ustedes. And I will be with you. ¿Te das cuenta? Es una mentalidad apostólica de That's avance. an apostolic mindset of advancing. Jesús en su ministerio tenía un conjunto de prioridades Jesus in the ministry, he had priorities las cuales gobernaban lo que él hacía. that governed what he would do. Jesucristo vino para demostrar cómo una persona llena del Espíritu Santo, ciudadano del reino, se debe comportar, cómo se debe ver. Jesus modeled how a citizen of God should behave, O should sea, act. él vino para declarar el reino de Dios y establecer el reino de Dios. He came to establish the kingdom of heaven. Él vino a buscar lo que se había perdido. He came to search for what was lost. Él vino a predicar las buenas nuevas. He came to preach the good news. Él vino a sanar, él vino a liberar, todo eso es He also cierto. came to heal, to free. Y él dijo, mayores cosas harán ustedes. And he said, greater things you guys will do. ¿Por qué?
Why? Porque Él vino a ser discípulo, digan Because He discípulos. came to make disciples, say disciples. Y estas son las cosas que nosotros deberíamos de evaluar al momento de hacer un ministerio. And these are the things we need to evaluate the moment we make a ministry. Si queremos crecer, si queremos Yes. impactar nuestra ciudad, We want to grow, we want to make an impact. pero on our church, eso se on hace our a través de nation. los discípulos. But this is done through disciples. El principal problema con la iglesia fantasía es pensar que predicar la visión es lo mismo que cumplir la visión. The biggest flaw Fantasy Church has is in the thinking that preaching the mission means you're accomplishing the mission. Porque es fantasía. Because it's simply fantasy. ¿Qué es fantasía, amados? So church, what's a fantasy? ¿Han visto ustedes una cadena de oro de fantasía? Have you guys seen a fantasy gold? Parece oro, It looks like gold. se ve como oro, It feels like gold. pesa como oro. Sometimes it weighs like Pero gold. cuando le pones el test del ácido te das cuenta que es cobre. But when it goes through the acid test, you realize it's copper instead. O sea, fantasía es una imaginación inventada de la mente. So fantasy is your imagination imagining things. No es real, es una figuración. It's not real, it's a figment of your Jesús no imagination. viene por una iglesia fantasía. And Jesus isn't coming for a fantasy church. ¿Estamos acá? Are we here? Entonces, esta gente tiene visión, pero no tiene metas, no mide lo que está So sucediendo. this type of church, they have goals, but they have nothing to measure those goals Y en el with. reino de Dios sí necesitamos objetivos, sí necesitamos metas, sí necesitamos una palabra congruente. La que predicamos es la que vivimos. And in the kingdom of God, we do need goals. We do need to preach and do the work. ¿Cómo era la predicación de los primeros apóstoles en la iglesia primitiva? So what did the apostles in the early church preach? Ellos se enfocaban dos cosas: They focused on two en things. la predicación del reino de Dios Preaching the kingdom of God y en la enseñanza and teaching. que Jesús les enseñó a ellos. And the teaching that Jesus taught them. La palabra predicar en griego es la palabra kerigma The word preaching in Greek is the word kerygma. y la palabra enseñar es la palabra didasco, And the word teach is the word didasko. que literalmente significa ayudar a alguien a crecer. That literally translated means to help someone grow. ¿Sabías tú que la mejor y la manera más rápida de crecer y de aprender no es acaparando la enseñanza y la revelación, sino inmediatamente cuando la recibes la enseñas a otros? Did you know the best way to learn when you receive new information is not just to let it sit in your brain, but to teach it to others? Tan pronto como aprendes una revelación, si tú la enseñas, estás garantizado que se te va a quedar. As soon as you receive a revelation, if you tell it to someone else, it's guaranteed to stay in you. Entonces lo que predicaban ellos, ¿qué anunciaban? ¿Cuál era el querigma? So, what did they preach? What was their kerygma? El Mesías ya llegó. The Messiah came. Su nombre era Jesús. His name was Jesus. Murió, resucitó al tercer día. He died and resurrected on the third day. Mandó la promesa del Espíritu Santo. He sent the promise of the Holy Spirit. Esa era la predicación. That was their ¿Y preaching. cuál era la enseñanza? And what was their teaching? La enseñanza de la fe en el Hijo de Dios. The teaching of the faith in the Son of God. La enseñanza que el reino de Dios estaba en medio de nosotros. Teaching that the kingdom of heaven was among us. Que la salvación se obtiene por gracia. The salvation is obtained through grace, through faith. Enseñar cómo integrar una familia. How to integrate a Les family. enseñaba cómo administrar todo lo que habíamos recibido por gracia. And how to administer everything we receive through grace. Cómo comportarnos con la nueva identidad en Cristo How to Jesús. behave in this new identity in Y Christ. sobre todo nos exhortaban a que abundaran en buenas obras. And above all, they would exhort one another to do good deeds. Cristianos se caracteriza por las buenas obras también. Christians are also characterized with the good deeds Eso we se do. llama compasión. That's called compassion. Así que la enseñanza de Jesucristo tiene que llevar todo lo que acabamos de mencionar. So the teaching of Jesus will encompass everything we just said. Y para eso tenemos que tener plan, medidas. And for that, we need a plan. We need to measure. ¿Por qué tenemos que tener plan? ¿Por qué tenemos que tener estrategia? ¿Por qué tenemos que tener medidas si todo lo que recibimos es espiritual? No se puede ver ni tocar. Why do we need a goal? Why do we need plans? Why do we need to have strategies if everything we receive is spiritual? Pon atención. Pay attention. Aunque los recursos espirituales son ilimitados aquí en la tierra, Although the spiritual resources are
unlimited here on earth, nuestro acceso al tiempo, al talento, a los tesoros siempre son limitados. our access to those treasures, to those revelations, to those riches are limited. O sea, no siempre vamos a tener la salud y la juventud y la fuerza. For example, we're not always going to have the strength, the youth to be able. No toda la vida se va a abrir una puerta de oportunidad para predicar. We're not always going to have an opportunity to preach. No toda la vida vamos a tener los recursos financieros para hacerlo. We're not always going to have those resources available for us to Por eso use. tenemos que tener un plan. That's why we need a plan. El hecho que estemos completos en Cristo no significa que no tengamos un tiempo en la tierra para poder hacerlo. Just because we are in Christ doesn't mean we don't have a timeline here on this earth. Así que tenemos que tener objetivos, metas, planificación, So we need objectives, goals, we need a plan. porque los recursos, el tiempo, el dinero, la salud no siempre estará disponible. Because resources, youth, finances are not always going to be readily available. Y la planificación nos ayuda a maximizar los planes, nos ayuda a maximizar la influencia, el impacto que vamos a tener al mundo que nos rodea. And planning helps us maximize the effect that we can give to others. Entonces, la tercera característica de esta iglesia fantasía es que tenemos una zona de mantenimiento sin movimiento. The third characteristic of a fantasy church is that they have an area, they have a shut-down workshop. Lamentablemente, muchas de estas congregaciones existen solo para seguir existiendo. Unfortunately, lots of these churches exist just to exist. Muchas veces no comenzaron de esa manera, comenzaron con fuego, comenzaron impactando las ciudades, pero después cayeron en una conformidad, cayeron en una tibieza espiritual. Many times the churches began on fire for the Lord, on fire for everything, but through time they conformed and they settled down. Ahí viene el domingo, 3 rápidas, 4 lentas, el anuncio, la prédica, la generosidad y nos vamos a la iglesia. Oh, here comes Sunday, we sing 3 fast, 2 slow, the tithe and offering, the preaching, and then I go home. Y sin darnos cuenta caemos en una monotonía de lo que es la relación con el Señor. And without noticing, we become monotonous in our relationship with God. Y estas iglesias fantasía And these fantasy churches están en todos lados. are Y everywhere. a veces son pequeñas, medianas, grandes. And they could be small, medium, or A large. veces tienen un 30, un 60 o un 90% de fantasía. A veces tienen una mezcla de todo un poco. And maybe they're 100% fantasy, maybe they're 30% fantasy, there's a mix. Pero para salir de eso, But to leave that, tenemos que enfocarnos para dar el blanco. we need to focus to hit the Tenemos que bullseye. convertirnos en discípulos de Jesucristo. And we need to become disciples of Porque el Christ. discipulado es lo que trae la transformación. Because discipleship is what brings transformation. Amen? Número 2, la iglesia factoría o fábrica. Number 2, church as a factory. Cuando ustedes piensan en la palabra fábrica o factoría, ¿qué viene en su mente? So when you guys think of the word factory, what comes to mind? Producción Production. en masa, constante, Mass ¿verdad que production, sí? constant production. Claro, es un complejo industrial. Something industrious. Hialeah se conocía por las factorías, ¿verdad? Hialeah was known for being industrious. Entonces, este es un modelo que se enfoca en hacer de iglesia, en desarrollar procesos de discipulado y crear cristianos uniformes. So this is a type of church that concentrates on mass producing disciples, mass Entonces, producing Christians. Claro, ellos producen muchos discípulos, pero de una forma uniforme, una manera eficiente y efectiva, como una fábrica. They produce disciples and Christians, but they're very uniform. Esto se ve mucho en las mega iglesias, And we see this a lot in the mega churches, donde no hay ese tiempo para tener ese calor familiar. where there is no time to have that warm family feeling. Las clases que recibes ahí son iglo crecimiento. The teachings you receive are very ¿Cómo llegar a cool. ser mega iglesia? How to be a mega church. El problema de este tipo es que todas terminan con un sistema que depende de programas y actividades en vez de relaciones familiares y de procesos como familia. The thing with these churches is that they end up relying on plans and strategies to function instead of with relationships, with familiarity with one another. En otras palabras, In other words, este modelo la gente termina manteniendo a la institución que se creó. these people begin to continue to just maintain the O industry that sea, they were raised in. crearon una tremenda institución, ahora toda la congregación existe para mantenerlo vivo, esa gran visión. For example, the church created this institute, and now the whole church
lives to just serve that vision. En serve vez de that que la institute. congregación sirva a los santos Instead of the church serving the para que los saints, santos cumplan su propósito, so that the saints can accomplish their goal, their purpose. estas grandes visiones tienen que explotar a los santos para que mantengan su status quo. These institutes help everyone maintain their status Porque es una quo. mega maquinaria. Because it's like a huge, well-oiled machine. Y muchas veces a nombre de la innovación, And many times, chalking it up to innovation, algunas veces con una buena intención, and sometimes with good intention, terminan desarrollando sistemas seculares they begin to develop secular que van en methods contra de los valores del reino de that go Dios. against the values of the kingdom of Para heaven. mí una de ellas es el famoso coaching, And one of the famous ones are coaching. que está muy de moda. That's very Jesús popular no habló now. de coaching, Jesus didn't talk about porque coaching. un coach no está supuesto a levantar más coach. Un discípulo sí está dispuesto a levantar más discípulos. Because a coach isn't meant to raise coaches. A disciple, on the other hand, is meant to raise Porque no se disciples. trata que yo dependa de una persona. Because it's not about me depending on Se someone. trata que esa persona me ayude a mí para yo multiplicarme en otro y el otro se multiplica en otro y así llegamos a ser discípulos en todo el mundo. It's about me multiplying so they can help me multiply and help all of us multiply so we can reach the full measure of Christ. Amén. Amen. ¿Cuáles son las características de la iglesia factoría? So what are the characteristics of a factory church? Son odre, They are the wine tienen skin. una tremenda estructura. They have a great structure. Son odre pero no tienen vino. They're wine skin without any wine Dejan el inside. Espíritu Santo afuera They leave the Holy Spirit porque outside. las reglas de la institución son más importantes. Because the rules of the institution are more important. O sea, tal vez ellos no lo ven así, pero terminan así. Maybe they don't see it that way, but it ends up that La way. estructura no tiene espíritu. The structure has no spirit. Y donde no hay sustancia va a haber muerte eventualmente. And when there is no sustenance, there will be O death. sea que se ocupan más de la estructura So they occupy themselves more with the que el structure movimiento del espíritu en la vida de los santos. than the movement of the Holy Spirit in the lives of the saints. Ya vienen haciendo eso por 80 años y no pueden cambiar. They're already doing it for 80 years and cannot change. Tal vez el Espíritu Santo quiere traer algo nuevo, algo novedoso, algo orgánico. No, la denominación no lo permite. And maybe the Holy Spirit wants to do something new, wants to work something new, but no, the denomination does not allow it. Tienen temor de todo lo nuevo y todo lo innovador, entonces se aíslan. And they're fearful of everything new, so they isolate themselves. De hecho, en una iglesia así ya nos habían dado permiso para empezar. Íbamos a rentar ahí. Cuando se dieron cuenta de la clase de predicación que tenemos, dijeron no, ustedes no pueden entrar. For example, we were going to rent in a church, but when they heard about our denomination, they closed themselves off. Entonces la iglesia factoría eventualmente debe recurrir al control y la coacción sutil para mantener a las personas comprometidas a la estructura después de que se fue el glamour de la emoción. So once the glamour of emotion goes away, they use methods to keep people inside, to keep people continuing that institute, continuing their strategies. ¿De qué está lleno las factorías, la fábrica? Luisa trabajó en una factoría de zapatos. ¿Qué había Alright, allí? so what are factories? What are made of? Who do they have inside? Moldes. What do they have inside? They have a lot of molds. Porque todo ya está prefabricado. Lo único que tiene que hacer es hacer lo mismo. Chuc, 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 chuc. Why a lot of molds? Because everything is prefabricated. All you need to do is bring the material and it's Y en fabricated. la iglesia está la multitud de sabiduría, multitud de dones. And in the church, we have the multitude of wisdom, the multitude of gifts. No todos se tienen que forjar al mismo molde del pastor o de la institución. And we can't forge everyone into the same mold. Hay llamados diferentes, hay There are different temperamentos callings. diferentes. There's different personalities. ¿Qué pasa si intentamos formar a todos y ponerlos y encajarlos a todos en un mismo molde? What happens when you try to forge people into the same mold? Las personas se van a volver más oprimidas, People will feel oppressed. se volverán resistentes They'll become resistant y resentidas and resented porque no se pueden expresar. because they feel like they can't express themselves. ¿Verdad que lo mismo pasa con una familia natural cuando el joven o la jovencita no se puede expresar porque la mamá o el papá son militares? Tan pronto como cumplen 18 se van para And we poder see this expresar in su a family with naturaleza. very strict parents, how they oppress their kids, and when the kids turn 18, out they go.
Por eso lo más saludable es que les permitamos que se expresen en la casa, donde se le puede a ellos enseñar qué es lo debido y qué no es qué es lo indebido, pero que se expresen como That's son. why it's important in that household to have that safety environment so they can express themselves and through the wisdom of God guide them towards a path of light. Entonces en estas instituciones no hay un padre, hay un general. But in these institutions there is no father, there's a general. ¿Han visto ustedes algún general abrazar a sus soldados? Have you ever seen a general embrace their No, soldiers ¿verdad? or hug their Es soldiers? control. No, it's Y control. terminan castrando la singularidad, los dones de los santos. And they turn out to castrate all of the people's personalities. Esta característica que viene muy importante. And this characteristic is a very important one. La iglesia tipo fábrica, Church as a factory, todo es deber pero sin placer, sin deleite. everything is work but with no delight. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en una fábrica aquí en los Estados Unidos. I don't know if anyone here has ever worked in a Like a factory. punching factory, One where you punch in poner partes, and you poner just do the partes, same thing over and over and over. con la máquina. With the machine, maybe Todo making break de molds. 15 minutos, media hora de lunch y todos los 5 días. 2 15-minute break, 30-minute lunch. Chuc, chuc. But every day, 5 days a week, doing the same thing over and over. Como dice el cubano, caballero, ahí no hay deleite. There's no delight there. Eso es fastidio. That's just tedious. ¿Sí? La iglesia tiene que tener una cultura de motivación. Church needs to have a culture of motivation. Se exhorta a las personas para You que opinen. encourage people to bring their opinions. ¿Por qué? Porque lo nuevo lo que hace es que motiva, energiza a todo el mundo. Why? Because it encourages others. Entonces la motivación principal de la iglesia factoría es el deber. But the thing about the factory church is that they have to work. Y al principio el deber, you must do it, parece una virtud noble. And in the beginning, the you have to do it seems very noble. Pero a largo plazo, mis amados, no es sostenible. But at a long term, it's not sustainable. A largo plazo empieza a fallar. Long term, it begins to fail. ¿Por qué? Why? Porque el deber, tú tienes que hacerlo, no es una motivación sostenible. Because the you must do it, you have to do it, is not something A sustainable. largo plazo te termina cansando. In the long term, you begin to get tired. El deber no es una característica sostenible, sobre todo a los muchachos de esta generación. Doing is not something sustainable, especially in this new generation. Ellos no te reciben eso. They're not going to A receive nosotros that. quizás nos criaron un poco militar, los jóvenes de hoy. Maybe the No. older generation were a bit more ¿Por qué tengo fearful. que hacerlo? But Te the new desafía. generation, they say, why do I have to do Why that? do I have to do it? ¿Por qué lo tengo que hacer? Ah, porque a mí me lo dijo y mi papá. Oh, because my father told me and this is how it's done. Yeah. Sí, en mi familia, And pastor's llega un family, momento donde cuando le queremos contar qué nos pasó y lo que fue nuestra infancia, nos dice, ya, eso te pasó a ti. whenever they try to share their childhood, the kids say, well, that was you. That Qué happened to pena que you. viviste en pobreza y oro por ti, pero aquí hay abundancia en la casa. They te say, dice. well, it sucks that you were raised poor, but we're not poor right now. ¿Me entiendes? You Qué understand? pena que tú creces en la selva con los animales, pero estamos en una civilización It en sucks that Miami. you were raised in the jungle, but we're in a civilization called Miami. Hello. Entonces, en la iglesia fábrica, In the factory church, todo es el sacrificio y el pagar el precio. everything is about sacrifice and paying the price. Jesús pagó el precio por tu salvación, ahora nosotros tenemos que pagar el precio. Jesus paid the price for your salvation, now you need to pay the price. Jesús se sacrificó por ti, ahora tú te tienes que sacrificar por Jesús. Jesus sacrificed himself Aleluya. for you, so now you need to sacrifice yourself for him. Sin embargo, amados, esto no es bíblico. But actually, that's not biblical. Jesús hizo lo que hizo no por deber, sino por el placer puesto delante de él. Jesus did what he did, not because he had to, but because he wanted to. Por el gozo puesto delante de él. For the joy that was placed O before sea, him. había una motivación mayor por la cual Jesús fue a la cruz. There was a bigger motivation as to why Jesus went on the cross. No era una opresión, no It era wasn't una an culpa, oppression, it wasn't out of guilt. no era una obligación impuesta por el Padre. It wasn't an obligation imposed by the Father. Creo que en los salmos dice, ¿quién irá por nosotros? I think the ¿No? Psalms say, who of us will Y el go? hijo dijo, yo iré. Fue And the Son voluntario. said, I will go. It was voluntary. Entonces, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, en cualquier organización, So in any church, any organization, si la motivación es sin deleite, if there's obligation with no joy,
tarde o temprano se va a convertir en la principal causa de agotamiento. That's gonna cause you to be burned out. ¿Estamos acá? Are we here? Por eso quiero hacer un llamado a las personas que sirven un ministerio. That's why I want to make a call for those who serve in a ministry. Si para ti estar en la puerta es un deber y no te da motivación, If for you being, for example, at the door is a chore and it's not a delight, habla con los líderes de la iglesia. talk to the leaders of the Y tú le church dices, mi motivación, mi deber, mi pasión, a mí me gustaría servir acá. and tell them, you know, my heart's not in this. I would rather do this Porque no queremos que se te acabe la motivación, no queremos que lo hagas por deber. because we don't want you to serve as a chore Porque eventualmente tu cara te va a delatar. because soon you're gonna show it in your face. Si Jesús necesitaba un gozo delante de él, ¿cuánto más nosotros? If Jesus needed motivation and needed joy, how much more do we need that? Amén. Amen. También quiero aprovechar para afirmar a los santos que constantemente están sirviendo durante los And we servicios. want to take this opportunity to affirm those who are currently serving in the church. Lo que constantly ustedes serving hacen, the church. amados, tiene una trascendencia eterna. What you do has an eternal Su servicio reward. en amor tiene implicaciones que van más allá de esta tierra. Your service with love has implications that go far Lo hacen beyond the para meaning of Él. this world. Because you're doing it for Him. Amén. Amen. Estás agradando a Dios, estás haciendo la voluntad de Dios. You're pleasing God. You are doing His will. Y esto te tiene que dar gozo. And this needs to bring joy. Es más, Jesús planificó sus enseñanzas para que sus enseñanzas causaran gozo en los discípulos. Jesus planned His preaching so they can bring joy to the people, joy to His disciples. Juan 15:11 dice, se lo leo en la Reina Valera 60. 15:11 says, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. ¿Entiendes? Entonces, pero si no hay deleite cuando los hermanos están sirviendo, So if there's no joy when you're serving, se empiezan a desgastar. you begin to be worn out. Porque el deber no es sostenible a través del tiempo. Because chores are not sustainable through time. Platica con alguien Talk to si no someone estás contento en ese ministerio. if you're not happy in that ministry. Otra característica de esta iglesia tipo factoría es que la organización está sobre el individuo. Another characteristic is that the institute presides the person. O sea, la visión de estas iglesias fábrica es utilizar a las personas y recursos para producir ganancia y crecimiento de la iglesia. The goal for these factory churches are to use the saints to complete the mission, to edify the mission, and to bring resources towards the church. En estas iglesias de producción, la gente que tiene billete está en la primera fila y son los amigos del pastor hasta que se les acaba el dinero. So in these churches, those who have money are in the first row and they're friends of the pastor up until they go broke. Como en una fábrica. Just like a factory. Cuando la máquina se malogra, la quitan y ponen una nueva When que a, funcione. when a que dé machine resultado. breaks, they remove the machine and replace it with a brand new one. Nadie me lo contó. No one told Pastor this. Yo he vivido esto. He lived this. La visión de la iglesia fábrica The vision of a factory es church utilizar a las personas para la ganancia de la visión. is to use people for the gain of the mission. Terrible, familia. And that's not good, family. En la iglesia factoría, In a factory church, todas las cosas existen para el bien de la organización. everything exists for the good of the organization. Y esto es antirreino. And that's anti-kingdom. En el reino de Dios hay dos prioridades. In the kingdom of God, there are two priorities. Número uno, Number one, lo que hemos venido estudiando, la iglesia como corporación, the church as a la corporation, iglesia corporativa, the corporal church, pero también los miembros de la iglesia como individuos. but the church, the members of the church as individuals. Si el miembro es edificado correctamente If the member is edified y correctly es perfeccionado, and is perfected, automáticamente se vuelve parte de la familia. automatically they become part of the family. O sea, ambas partes son necesarias. Both parts are important. Edificarlos como individuos y edificarnos como familia. To edify people as an individual and edify us as a family. Pero la iglesia fábrica pone por la organización antes que el desarrollo del individuo. But a factory church places the development of the organization above the development of the individual. Se llega a idolatrar la famosa visión. And the mission becomes idolatrized. Yo he visto matrimonios destruidos por causa de la visión. And we've seen families broken because of the mission. Porque si uno se quiere de la iglesia, el apóstol dice, bueno, ese tu marido, tu mujer no está en la visión, déjalo que se vaya.
And if one person doesn't abide by the visto. mission, they're like, no, leave that person, leave them aside, cast them away. La visión es esa mega estructura, esa mega organización absorbe todo el tiempo de los líderes que no tienen tiempo para involucrarse espiritualmente, mentalmente, emocionalmente con su esposa y con sus hijos, y eso trae desgaste, separación y divorcio a la familia. Esto no es bíblico. And the mission of the organization presides over the people's well-being, and that is not biblical. Pero la gente llega y dice, wow, qué tremenda iglesia, qué But people tremenda come and they're like, qué whoa, what an tremenda incredible iglesia". church, what a great mission. Y a los 5 años se están divorciando los líderes. But 5 years later, they're getting divorced. Terrible. Terrible. No podemos poner la carreta antes de los bueyes. Las personas están primero que la visión. We can't put the organization before people. People come first. Lo más importante es la edificación, el perfeccionamiento de los santos. The more important is the building, the edification, perfection of the Amén. saints. Amen. Para eso existe el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro. And that's what the pastor, the apostle, the teachers are here for. Fueron las últimas palabras de Jesús: id y hacer discípulos a todas las naciones. One of Jesus' last words, go and make disciples of all nations. Por tanto, la gran comisión no se trata de la utilización de las personas, sino en el desarrollo de las personas para que vayan afuera y cambien el mundo. So discipleship isn't about using people, but it's about developing, building, edifying people to do His kingdom, to do His will and establish His kingdom. Por eso, amados New Hopper, tenemos que divorciarnos de la mentalidad de una iglesia fantasía y de una iglesia factoría. And so we need to separate ourselves from the thought of a fantasy church and a Y factory tenemos que church. ser edificados como una iglesia familia. And we need to edify ourselves as a family church. Amén. Amen. La iglesia familia debe ser nuestra edificación. The family church is what we're building upon. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes dan cuenta que el lenguaje del Nuevo Testamento es un lenguaje de familias. If you read the New Testament, you notice that the language of the New Testament is one of family. No es un lenguaje de factoría, no es un lenguaje de iglesia fantasía. It's not a language of a factory or a fantasy church. ¿Por qué es un lenguaje de familia? Why is it a language of family? Pongan atención. Pay attention. Porque la familia Because family es lo más cercano al reino de Dios. is the closest thing to the Y kingdom of para God. Dios demostrarnos su reino, And to God to show us His kingdom, lo manifiesta a través de una He familia. manifests, He shows it Donde as hay a padres, family. donde hay hermanos. Where there's parents, where there's Donde brothers el and vínculo sisters. que nos une es el amor. Where what unites us is love. Amén. Amen. ¿Estamos bien? Are we here? ¿Sabes que cada creyente que nace de nuevo, You know, every believer that is born again, innatamente, it's born en su from them, corazón, in their heart, gravita a ser parte de una familia? they gravitate towards being part of a family. Lo mismo un bebito. Same thing with the baby. Nosotros disfrutamos de nuestra nieta como no tienes idea. Pastors delight in their granddaughter like you have no idea. ¿Por qué? Why? Porque vino en el tiempo de Dios. Because she came at God's time. Porque tiene dos padres que la aman, la cuidan, se deleitan. Because she has two parents that love and take care of her. Porque está creciendo con una familia saludable. Because she's growing in a healthy family. Tiene una abuela que se derrite por ella y un abuelo también y She has tíos y tías. grandparents that love them, uncles and aunts. Y nos regocijamos en la criatura. And they all delight in the baby. Pero vino en una familia estable. But she came in Pero a vino stable en el tiempo family. de Dios. Came at God's Vino time. cuando los padres estaban listos espiritualmente, emocionalmente, financieramente para disfrutar de esa bebida. And she came when the parents were emotionally, spiritually, and financially able to take care of her. Es una bendición. And it's a blessing. Todo nuevo creyente necesita una familia. All new believer needs a family. Y lo que les voy a decir, de verdad que me rompe el corazón. And what Pastor is about to say really breaks his heart. Aunque sea una familia disfuncional, Even if it's a dysfunctional se family, quedan ahí they stay there porque es todo lo que hay. because it's all they have. Pero que Dios nos permita ofrecer una familia funcional, But let una God, familia llena de amor. let God allow us to present a healthy family full of love. Amén. Amen.
Imagínense el poder de atracción que aunque sea una familia rota, disfuncional, ahí está la gente. Imagine the attraction of wanting a family that even if it's a dysfunctional one, they're still there. Creyentes lindos, creyentes que aman al Señor en unas iglesias que los abusan, que los exprimen. Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Amazing Christians, amazing believers that are in a dysfunctional church, and you're like, oh my gosh. Así que el Señor nos ayude a edificar una familia saludable, So let God help us build a healthy family, unidas. united. No porque somos hispanos, no porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos un mismo Padre, porque tenemos un mismo Espíritu Santo, porque tenemos un mismo lenguaje. Not because we speak the same language or all Hispanics, but because we have the same Father, we are united by the same thing, Amén. Jesus. Porque es un gran desafío hoy formar una familia saludable en la fe y una familia saludable también en nuestra casa. Why is it such a great challenge to form a healthy church and a healthy family in our homes? Porque el modelo de la familia ha sido dañado. Because the model of a family has been damaged. Es bien difícil ir allá afuera y decir, quiero un modelo, un patrón de una familia saludable. ¿Cómo yo tengo una familia saludable? ¿Dónde hay una? It's so hard to go out in the world and find an example of a healthy family. Por causa del materialismo. Because of materialism. Porque estamos en un país que en vez de un sol sale un dólar. And we're in a nation that instead of the sun comes out, a dollar bill comes out. San Rubén Blades dijo eso. San Rubén Blades was the one who said that. Porque hay mucho materialismo, mucho egoísmo, por el divorcio ha dañado lo que es una familia saludable. There's a lot of materialism, there's a lot of divorce, there's a lot of things that have damaged what it is to be a family. La adicción al trabajo. Addiction to work. Lo voy a decir otra vez. Let's say that again. Porque la adicción a otras cosas se demonizan. Esta persona está adicta a la droga, a la pornografía, está adicta a esto, está adicta a la heroína. ¿Y qué es la adicción al trabajo? Because we tend to demonize, we tend to demonize addictions to drugs or addiction to sex or addiction to this. But what about addiction to work? Recibir el billete y contarlo y ver el dinero que estamos ganando es una adicción. Receiving the finances, getting multiple jobs just to get more money, it's an addiction. Andar por la vida como Mr. Krabs, money, 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 money. Living like Mr. Krabs. All it says is money, 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 money. ¿Ustedes creen que eso no es pecado? You may think that's not a sin. Tus hijos te van a decir, no, cancelo eso. Yo no quiero que un día tus hijos te digan, yo no quiero dinero, yo quería conectarme contigo emocionalmente, pero tú nunca estabas. We never want your children to say, what I wanted from you was not money, but I wanted you to just spend time with me. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Como no hay el tiempo para conectarse con nuestros hijos, queremos ganarlo con cosas materiales, con buen dinero, con PlayStation. Since there's con no cosas time to que les connect gustan with a your ellos. children, what you want to win them over with money. With, here, let's go out and buy this, let's go out and buy that, let's go out and do this. Y esto crea una sociedad, crea una cultura, crea una generación de huérfanos. And this creates a country of orphans. Ponga atención a esto. So pay attention. Y estos huérfanos These orphans quieren ganar puntos con el papá want to win points with their a father. través de buenas obras, a través de buen comportamiento, Through good deeds, through a behaving través de well, dar esto, a través through de doing dar this, otro. through doing that. ¿Tú no crees que allá afuera hay pastores y hay apóstoles que saben eso y se aprovechan del cuerpo de Dios que están huérfanos para decirle, yo soy tu papá, yo soy tu And padre, you don't think yo te doy there's people out cobertura, there that ven know this acá? and take advantage by saying, I am your father, come and pledge your loyalty to me. Sí los hay. There are. Lobos vestidos de ovejas que se aprovechan de la orfandad para exprimir al Wolves pueblo dressed de as Dios sheep to take para su advantage ambición. of this orphaned nature, to do their mission. Nadie le va a predicar esto, And no one's going to pero yo preach sí this se lo to voy a them. predicar. But we will. Yo veo la necesidad de paternidad en ustedes. We see the need of a father figure in your life. Yo veo la necesidad que ustedes necesitan un abrazo pastoral. We see when you guys need a hug from a paternal Lo figure. discierno de lejos. We can discern it from afar. ¿Cuántos de ustedes han dicho, wow, yo quisiera un abrazo y de repente al pastor dándose un abrazo? How many times would be like, man, I could use a hug, and pastor comes Ahí and están hugs las you. manos, porque igual pastora, Same thing with pastora. porque también hay una necesidad por una maternidad. Ella Because es there's also clave a en need todo for lo que hace. maternity.
Porque todos también necesitamos el amor de una madre, es Because we all diferente. need the love of a mother, and it's Los dos. different. We need both. El amor de una mamá es crucial de 0 a 13 años. The love of a mother is crucial from 0 to Pero a 13 years los of 12 y age. 13 años entra el papá con fuerza porque él es el que da la identidad. But 12 and 13, that's where fathers go with the force because they need to establish a children's Y identity. lamentablemente es la edad donde hay más divorcios. Entonces el niño que tenía a su papá como una figura de una And familia unfortunately, saludable there's a quedó lot of divorce in quebrantado. that age, and those children that looked up to their father now have a broken image of their dad. Pelea por tu familia. Fight for your No te family. divorcies. Do not get divorced. Vengan, dijo, con la ayuda del Espíritu Santo te vamos a ayudar And with a the Holy Spirit, restaurar. we will help Si hay algo you. quebrado, el We'll help Espíritu Santo lo va a restore you. soltar. Pero no te divorcies por We're not amor going to a let tus you hijos, go, por we'll amor a help you. Dios. But don't get Por divorced. amor a una estructura de For una the love familia of God, for the saludable. love of a Las healthy generaciones que family. vienen necesitan The generations that are ver coming, they need cómo to es una see familia saludable. a healthy family. Y estamos en peligro de extinción. And we're in danger of being extinct. Así que si estás con tu esposa dale un beso. So if you're with your Con tu spouse, futura give them a esposa, kiss. te permito un besito aquí en la mejilla. Or if it's your Aleluya. future spouse, we allow you to a kiss in the cheek. Entonces, estos pastores usan conceptos legítimos de la paternidad espiritual, pero son distorsionados So para these manipular y pastors- controlar. They use legitimate sermons of fatherhood, of parenthood, to manipulate others. Te dicen los versículos bíblicos, They tell you the conocen el Bible verse, vocabulario, they know the vocabulary, pero no son verdaderos padres. but they are not real fathers. Por lo tanto, nosotros como pastores y líderes tenemos que ejercer esa función pastoral, paternal And con that's las why we as personas leaders need que to se van añadiendo a New Hope. show that paternity towards those Tenemos coming to New Hope. una We responsabilidad have a paternal. responsibility, a paternal responsibility. Yo le voy a ser sincero, Pastor's going to be honest. me veo más como un padre espiritual, como un padre en la fe que como un pastor. He sees himself more as a spiritual father than a pastor. Siento que es el encargo que Dios nos ha dado con pastora. And he feels like that's the mission they were placed. Es fácil ser un pastor. Because it's easy to be a pastor. Predicas y te vas. You preach and you go home. Como los médicos de los Estados Unidos. Like the doctors Que of the vas United States. a Community Medical Center de Hialeah y hay 5 médicos y vienen, te ponen el 6, una patada, te llenan de drogas y te vas. No les importa tu vida, no les importa tu dolor. For example, you go to the ER, you get what you need, they prescribe you everything, they kick you out the door, they don't care about your well-being, they just want your money. No he encontrado un buen doctor en los Estados Unidos. Pastor has not found a good doctor here in the U.S. A ver, tengo que ir a Guatemala. Sometimes he has to go to Tengo que ir a América Guatemala, Latina. to Allá Latin tienen el calor America, humano. Allá where eres una people persona. actually care, where there's a person. Aquí eres como un ganado. ¡Mu! Te Here it's inyectan, just, te you're ponen like a eso, cattle. te sacan el billete al seguro y You next. tell them your problems, they inject you, and out you go. Si conocen un buen médico, recomiéndemelo, por favor. No que vaya, casi nunca voy, pero las pocas veces que voy me decepciono. So if you know a good doctor, pass yourself for recommendations. Una familia saludable se edifica sobre el mismo fundamento de amor y de aceptación incondicional. A good and healthy family is founded on love and acceptance, unconditional love and acceptance. En tu casa, In your home, en la familia de Dios, in the family of God, tiene que ver con amor incondicional. it has to be about unconditional love. El amor es muy importante, Love is so important. pero no es la única cualidad que necesitamos para tener una familia But saludable. it's not the only quality we need for a healthy family. Cuando Dios hizo la primera familia, When God made the first les dio un family, mandato He gave them a y les mandate. dijo: sed fructífero, He said, be fruitful, multiplíquense, multiply, enseñoreen govern, y llena la tierra. and fill the earth. En otras palabras, la familia In other words, family es el método de Dios para gobernar la tierra y llenarla de su gloria. is the method God uses to govern this earth and to fill this earth with His glory. ¿Ves? You see? No solamente tiene que ver con amarnos los unos a los otros. It's not about just calling each other. Y cuando hablamos de familia, tiene que ser conforme a las escrituras. And when we talk about family, it's according to the scripture. Quiero destruir una fortaleza en ustedes, We want to break a paradigm in you porque la destruyó en mí. because it was broken in us. Familia no se trata de criar hijos. Family is not about raising children. Tiene que ver con formar adultos maduros y sanos. It's about raising mature and healthy adults. Cualquiera puede criar hijos. Anyone can raise
children. pero llevarlos a la madurez, But to lead them to be a a la mature and healthy sanidad adult, emocional, espiritual, to be whole emotionally, otra spiritually, cosa. that's a whole other thing. no tiene que ver solo con la crianza. It's not just about raising Pamper, con regaño, eso with desgasta. pampers and discipline. No, that wastes. El criar hijos que nunca maduren trae un desgaste Raising impresionante children al that never liderazgo. mature is such a burden. Ustedes que están empezando a discipular, So those who are beginning to disciple, hay que llevarlos a la madurez. we have to take disciples to Porque si maturity. se mantienen eternamente niños, los van a desgastar a Because if ustedes. they stay a spiritual child, it's going to just waste you. No sé si me entienden. I don't know if you understand. Terminamos. We finish. El levantar congregaciones y familias saludables tiene varias características. Raising a healthy congregation in church and family has La various primera characteristics. es el individuo por encima de la organización. The first is the individual over the institute. ¿Entiendes? En una familia saludable, en una iglesia de familia, el individuo está primero que la organización. In a healthy family, in a healthy congregation, the individual is more important than the mission. Recién nosotros suspendimos una clase de Incaba por ir a ayudar a una familia que estaba en duelo, ¿sí o no? Recently, we suspended a leadership class to go and help a family who just lost a loved one. En una iglesia factoría no se puede cambiar, no se puede suspender nada. In a family church, no, you never La cancel visión anything. es lo primero. The mission is first. Aunque la gente quede tirada, herida en medio del camino, la visión tiene que Even if people get stranded and left behind, the mission goes before. no tiene sentido. Makes no sense. Para Navidad, para Thanksgiving, For para Christmas, Año Nuevo, Thanksgiving, New Year. siempre estamos viendo la familia, el We're tiempo always entre paying attention to the ustedes, family. We're always antes thinking que la about you visión. guys before the mission. Antes de llenarlo con un montón de discipulados, con un montón de reuniones, Before finishing with vemos lots of el tiempo de la meetings familia. and reunions, we think about you and your family. Amén. Amen. Conclusión. Conclusion. Cuando Dios creó la primera familia, When God created the first family, creó a Adán y Eva He created Adam and Eve para tener una relación con ellos. so that He can have a relationship with them. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? What did the people of the Hebrews do? Convirtió esa relación They converted that en relationship una religión, in a religion, en una factoría, in a factory. con un montón de leyes, With lots of estatutos laws, y todo esto statutes. tiene que tener. And this is everything you Y need el to pueblo do. no se deleitaba en el Señor. And the people couldn't delight in the Lord. En una casa donde todo es ley, In a house where everything is normas, just law, estatutos, statutes, los hijos crecen así. children grow up, conformed. No demuestran gozo, placer, alegría. Llegué a casa donde me van a celebrar tal como soy. They don't show joy when they come home. Después viene la iglesia tradicional y convirtió la relación con Jesús en una iglesia fantasía. And then comes the traditional church and they converted that relationship that God had into tradition, into a Una, fantasy church. sí, todo es fantasía. La iglesia tradicional, todo es fantasía. The traditional church, everything is a fantasy. Si tú le pones un poquito de fuego, le echas un poquito de aceite, te das cuenta que no es oro puro, que Cristo no gobierna sus vidas. And if you take a closer look, you realize that they're not pure gold, that Christ doesn't really govern their Y lives. llegamos a los Estados Unidos, We come to the U.S., donde convirtieron la religión en negocio. where they turned religion into a profit. Aquí todo es negocio, ya se Everything importó en for here is a América profit. Latina. Los movimientos de la prosperidad, la mega iglesia, dale al pastor, que el pastor sea multimillonario para que vos seas multimillonario. Todo eso ya entró a todos los sistemas de la iglesia. Tenemos una reforma que trabajar nosotros. And that church for profit has entered the body of Christ, and we need to reform that. Pero la buena noticia es que Dios quiere traer nuevamente una relación con Él a través de familias. But the good news is that God wants to restore that relationship through families.